Hola amigos, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, pues vamos a continuar con estos temas que estamos viendo del libro de la historia ancestral de México, ¿sí? De la educación básica para la descolonización de nuestro continente. Y nos quedamos en el capítulo 5, que es el que vamos a ver ahora. El capítulo 5, que es, el título es Periodo Preclásico o Formativo. Y bueno, vamos a empezar con que este periodo es el más extenso de nuestra historia antigua, porque fue la creación del conocimiento, pero además su transmisión de generación en generación, sumando poco a poco, convirtiendo el conocimiento en sabiduría. Aquí es donde empieza la grandeza de nuestros abuelos más antiguos. Ellos solos, sin ayuda de nadie, comenzaron a observar, analizar y estudiar el mundo que los rodeaba de una manera rigurosa. Sus descubrimientos los iban atesorando y sistematizando para que el conocimiento se fuera acumulando de una generación a otra a través del tiempo. De ser nómadas, cazadores y recolectores, pasaron a tener los cimientos sólidos para construir una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad y la que alcanzó el más alto desarrollo humano para todos sus pueblos. Esto se logró en base a la llamada pirámide del desarrollo humano de la náhuatl. 7 fueron sus niveles, y los 4 primeros se crearon a lo largo de miles de años en el periodo preclásico. Y bueno, estamos viendo aquí la pirámide del desarrollo humano. En efecto, los 4 sistemas estaban interconectados íntima y estrechamente unos con otros, funcionando como un todo. En otras palabras, una forma de vida, una cultura, una forma de ver y sentir el mundo y la existencia. Los primeros 4 sistemas son el sistema de alimentación, el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de organización. El inicio del sistema de alimentación se dio en el principio de los tiempos, al descubrir que las semillas se pueden enterrar y que renacen nuevas plantas. Esto se conoce como domesticación de las plantas. Ya no se necesitó salir a buscarlas. En un pedazo de tierra ya se pueden sembrar las semillas y se pueden producir en cantidad y de manera regular. El gran logro de nuestros viejos abuelos fue que ellos, hace miles de años, iniciaron la creación del maíz a través de lo que hoy se conoce como bioingeniería genética. De una planta conocida como teocintle, la transformación en el maíz. Este grano es invento de la civilización de la náhuatl y hoy en día es el grano más sembrado en esta tierra. Pero no solo transformaron el teocintle en maíz, también transformaron el nopal natural en el nopal comestible. Crearon el chocolate y la vainilla. Cultivaron el amaranto, conocido como las alegrías, y las diversas variedades de chiles, tomates y jitomates. Pero el gran detonante de nuestra civilización fue la invención de la milpa. En efecto, con la milpa nuestros viejos abuelos no solo lograron obtener energía para sus descubrimientos, inventos y grandes construcciones, sino que también obtuvieron tiempo disponible. De esta manera, la milpa permite que un solo hombre, trabajando un pequeño terreno de 20 por 40 metros, 4 meses al año, sembrando maíz, chile, calabaza, frijol y las plantas comestibles que se dan en cada región, obtenga el alimento para toda su familia durante un año.
Es de esta forma como los viejos abuelos dispusieron de 8 meses para el trabajo creativo y el desarrollo humano. Aquí podemos ver que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene abierto al público 191 zonas arqueológicas y en cada una hay varias pirámides. Chalcatzingo, Toniná, La Quemada, Chichén Itzá, Teotihuacán, El Tajín, Uxmal, Xochitecat, Monte Albán. La milpa puede explicar la razón por la cual de las 6 civilizaciones con origen autónomo del planeta, que asombrosamente todas construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo, el Anáhuac fue la que pudo construir el mayor número de pirámides. En segundo lugar está Egipto, en el que se han encontrado hasta ahora 110 pirámides. Solo aquí en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene abiertas al público 191 zonas arqueológicas y en cada una de ellas existe más de una pirámide, además que muchas otras más ubicadas a lo largo de nuestro país, que aunque están localizadas, aún no han sido restauradas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia o todavía están ocultas bajo alguna otra institución o alguna otra construcción que fue después, ¿no? La alimentación determina el potencial de una persona, una familia y un pueblo. El alimento es energía. Cuando la energía es natural y de alta calidad, los resultados son maravillosos. Cuando esta es de baja calidad, como la que brindan los alimentos chatarra, procesados y las bebidas embotelladas, el cuerpo se enferma, debilita y baja su potencial. La comida anahuaca era de alta calidad nutricional. Se comían muchas verduras, nopales, frutas, frijoles, calabaza, chile, amaranto, miel, algas, por ejemplo la espirulina, insectos, guajolotes, liebres y animales de caza de manera extraordinaria. El maíz procesado es un punto y aparte. A través de la nixtamalización se podían hacer toda clase de tortillas, tamales, atoles, empanadas, tostadas, etc. Aquí podemos ver el chocolate oaxaqueño, el popo chinanteco, el tascalate chiapaneco, el balché maya y hay muchas más bebidas con base principalmente en el cacao. Las bebidas eran nutritivas y variadas a través de las aguas de fruta, el chocolate y sus múltiples derivados en bebidas energizantes en toda el Anáhuac, como el tejate, el pozol, tascalate, popo, entre otros. No podemos dejar de mencionar, por su riqueza nutricional y variedad, el pulque y aguamiel, así como el mezcal. La comida era fresca, por lo que había cada 5 días un tianguis en cada población. La alimentación de los viejos abuelos ha sobrevivido a pesar de su muerte histórica. Y bueno, hablando de la nixtamalización, esto en un paréntesis, hay mucha información en YouTube para poder nixtamalizar el maíz y poder hacer uno mismo sus propias tortillas. Sí, pueden buscarlo o bueno, porque hay un proceso y no es muy complicado, pero sí requiere de un poco de tiempo. Y vale la pena porque entonces vamos a comer alimentos más saludables hechos por nosotros y que podemos darnos un gusto de vez en cuando o lo más seguido posible. Ahora, el segundo sistema era el de salud. Con una excelente alimentación y mucho ejercicio, dado que se caminaba y se cargaba por esta clase de actividades, las personas gozaban de excelente salud. Sin embargo, los viejos abuelos extendían el concepto de salud no solo a los buenos hábitos alimenticios, sino también a los hábitos de limpieza, y no solo corporal, sino de sus casas y poblaciones.
Los propios invasores se sorprendieron de la limpieza de personas y ciudades. Los hábitos higiénicos también abarcaban la salud emocional, intelectual y espiritual. El Anáhuac, antes de la invasión, poseía el 75% de la biodiversidad de esta tierra, y los viejos abuelos tenían un asombroso conocimiento sobre las potencialidades curativas y alimenticias de las plantas, insectos y minerales. Se supone que la farmacopea de la humanidad, es decir, el conocimiento de las propiedades curativas de las plantas, la han aportado a la humanidad China, India y el Anáhuac. Asombrosas técnicas y conocimientos fueron tratados de destruir por los castellanos en los 3 siglos de la colonia. Primero castellanos y luego españoles, ¿no? La acupuntura se tuvo que convertir en digitopuntura y la medicina en brujería. Sin embargo, han sobrevivido las parteras, curanderos, el temazcal, las limpias energéticas, las infusiones y los remedios ancestrales. La sabiduría de la salud de los viejos abuelos han sobrevivido hasta el día de hoy, a pesar del despojo de nuestra cultura y tradiciones. El sistema de educación es tal vez la base estructural de la civilización del Anáhuac. El sistema de educación más antiguo de la humanidad lo crearon nuestros viejos abuelos. Era una educación para la vida. Los objetivos eran formar rostros propios y corazones verdaderos y formar ciudadanos autosustentables que al salir de la escuela pudieran contribuir al bienestar y plenitud de su comunidad. Por lo menos desde el año 1500 antes de esta era, ya funcionaba el sistema educativo a través de 3 instituciones: el Telpochcali, el Cuicacali y el Calmecac. El Telpochcali, la casa de los jóvenes, era para varones, y el Ilpochcali para niñas. Los dos eran internados, donde se impartía la educación básica de 7 a 15 años aproximadamente, como de primaria a preparatoria. La instrucción era teórica, con materias académicas, y era práctica, con actividades que hacían a las instituciones autosustentables. Las escuelas no recibían subsidio y debían ser autosustentables con el conocimiento de los profesores y el trabajo de los estudiantes. La instrucción era llamada de hermano mayor a hermano menor, lo que hacía que todos los estudiantes fueran alumnos o maestros al mismo tiempo. Es decir, lo voy a repetir, lo que hacía que todos los estudiantes fueran alumnos y maestros al mismo tiempo. Cuando concluían sus estudios básicos, eran aptos para la vida. El Cuicacali, la Casa del Canto, era un centro de educación artística que funcionaba por las tardes y en el que participaban los 2 sexos para facilitar la formación de parejas. Los niños y jóvenes descubrían a través de su sensibilidad y su creatividad las posibilidades de una educación integral. El concepto filosófico de flor y canto estaba íntimamente ligado a la educación. Las grandes obras de arte que están en los museos nos hablan de esa capacidad artística que fue aprendida en las escuelas del Anáhuac. El Calmecac, la Casa de la Medida, era la institución de altos estudios en donde se formaban como sacerdotes, maestros, administradores y dirigentes. Era una escuela mixta en donde un alto nivel de conocimiento permitía la transmisión de sabiduría de generación en generación.
Era muy parecida a lo que hoy es una universidad. Los más destacados estudiantes del Calmeca continuaban sus estudios más avanzados y especializados en los Tolan, que así se les llamaba a lo que hoy conocemos como zonas arqueológicas, que nunca fueron ciudades, palacios o fortalezas, eran centros de estudio y de investigación. El cuarto sistema de la pirámide del desarrollo humano era la organización. Nunca los viejos abuelos hubieran logrado alcanzar las inmensas hazañas científicas, astronómicas y constructivas sin un eficiente sistema de organización que permitiera multiplicar el potencial humano para la gloria de su espíritu. El potencial de la civilización del Anáhuac no solo fue la formación de seres humanos con valores y principios, educados y conscientes, respetuosos y solidarios. El principio generador de la familia fue fundamental como centro aglutinador de la fuerza material y potencia espiritual, en donde se creaba ese más igual, ese ser humano consciente del valor del esfuerzo concertado. El Calpulli, que se conforma a través de un numeroso grupo de familias unidas por lazos sanguíneos y los mismos valores y principios. De la misma forma, el Huey Calpulli, un numeroso grupo de Calpulli unidos por la lengua, las ancestrales tradiciones, fiestas, usos y costumbres. La Federación, integrada por un numeroso grupo de Huey Calpulli, unidos por intereses regionales, compartiendo las preocupaciones y responsabilidades comunes a todos. Finalmente, la Confederación, que era la organización horizontal de un grupo de federaciones que al compartir las mismas aspiraciones y responsabilidades para mantener el bienestar, quedaban unidas a pesar de sus diferencias. Desde el Calpulli hasta la Confederación, todas estas organizaciones compartían dos grandes ejes rectores. El primero es que todos debían conservar su autonomía, su territorio y su autosustentabilidad. Se debían gobernar a sí mismos y mantener la capacidad de ensamblarse a otra organización más grande para apoyarse y darse fuerza sin perder estos elementos. El segundo es que todos compartían la misma matriz de sabiduría ancestral, aunque cada uno la manifestara de forma diferente. Esto hizo posible uno de los grandes logros civilizatorios, la unidad en la diversidad. Finalmente diremos que así como en la alimentación, el máximo logro fue la invención del maíz y de la milpa. En la organización, el máximo logro fue la creación de la democracia participativa más antigua del mundo y vigente hasta nuestros días. En efecto, la democracia tolteca se conoce como sistema de cargos y es una institución viva en la actualidad entre las comunidades indígenas y mestizas del país y tiene sus orígenes en el inicio de la civilización. Se constituye por una asamblea que es convocada por la autoridad y en la que participan todos los ciudadanos. En ella se exponen los problemas, desafíos y se definen vías de acción. Estas son votadas o se votan por la asamblea y ejecutadas por la autoridad. Esto es, mandar obedeciendo. Dijimos que la civilización de la Anáhuac comenzó a inventarse al inventarse la agricultura, lo que permitió la sedentarización hace aproximadamente 10.000 años, pero la cultura más antigua que se conoce es la llamada Olmeca. Aquí vemos La Venta, Tabasco, Chalcatzingo, Morelos, San José del Mogote, Oaxaca, San Lorenzo en Veracruz.
Las primeras manifestaciones de esta cultura, es decir, de la Olmeca, se encontraron entre los estados de Veracruz y Tabasco, aproximadamente en el año 1500 y 1200 antes de esta era. Las grandes cabezas talladas en piedra, las figuras antropomorfas, las hachas finamente talladas, así como las pirámides encontradas en La Venta, Tabasco, Chalcatzingo, Morelos, San José del Mogote, Oaxaca y San Lorenzo, en Veracruz, nos hablan de un gran desarrollo humano, es decir, de ser nómadas, cazadores y recolectores, a desarrollar toda una estructura cultural a través de la invención y desarrollo de los sistemas de alimentación, salud, educación y organización. Los olmecas podríamos decir que son el final de un gran periodo formativo que culminó con la decantada cultura llamada olmeca y que se considera la cultura madre, no solo por su antigüedad, sino porque sus rasgos más sobresalientes influirán a todas las culturas posteriores hasta la invasión europea. Como hemos dicho, todas las culturas de la náhuatl, desde la olmeca hasta la mexica, están total y absolutamente vinculadas por la matriz de conocimiento llamada Toltecayotl. Existe la hipótesis de que la palabra olmeca se compone de dos conceptos: olin, que en lengua náhuatl es movimiento, y mecat, que significa medida, y que se puede traducir como los que miden el movimiento, es decir, los creadores del tiempo. Otro elemento importante es que algunas culturas tienen en su primera época un estilo olmeca, lo que nos permite suponer más que una cultura fue un estilo o sistema de conocimiento. Y cada cultura, desde el inicio hasta nuestros días, mantiene rasgos que un día, hace mucho tiempo, nacieron con los viejos abuelos olmecas, la esencia y raíz de nuestra civilización ancestral. Y aquí termina nuestro capítulo 5 del libro Historia Ancestral de México, con la educación básica para la descolonización de la historia. Y bueno, pues los espero en el próximo capítulo, que será el número 6, con el título Periodo Clásico o de Esplendor. Les agradezco muchísimo y pues los espero en el próximo. Hasta luego, amigos. Bye.